Gracias, Florera, por la bienvenida, por la presentación, a todos los asistentes que están acá, a Felipe Solís, a Edgar, a Cristian, a Jorge Arcos, Johnny, Gabriela, Fiorella, varios conectados, me imagino, desde distintas partes también de Perú y de afuera. Antes de comenzar con la charla, quería comentarles que esta sesión ha sido creada como un espacio para compartir experiencias del mundo profesional de esta disciplina en sí, tanto como el programa de Lean UX y Service Design que obviamente también estamos promocionando en este espacio. Siéntanse libres de hacer todas las consultas que quieran, ya sea por el chat, levantar la mano o abrir la conversación al final si quieren comentar algún problema o tienen alguna idea que plantear. La idea es que este sea un espacio abierto para conversar y cuenten conmigo para responder cualquier duda que tengan de manera súper transparente y directa. Así que, redondeando todo esto, en la primera parte les voy a contar un poco de mi historia laboral y les daré recomendaciones para fortalecer sus rutas profesionales. Luego, casi al final, conversaremos con Marianela Dutec y al cierre tendremos un espacio para hacer estas preguntas. Así que les recomiendo que las vayan anotando, ya sea en el chat, en un cuaderno de notas, o simplemente las guarden y el momento levanten la mano. Entonces, lo primero, para calentar motores, quiero hacerles unas preguntas a ustedes. No sé si podemos, Fiorella, hacer que los otros prendan el micrófono. Tengo la consulta. ¿Se puede? Ese detalle se me pasó. Si no, vamos por el chat. Quiero que me cuenten, Cristian Limas, cuéntame por el chat cómo estás hoy día y si hay algún service designer o algún referente del mundo de UX que tú sigas y le puedas recomendar al resto. Lo mismo también la pregunta para todos. La idea es que este espacio todos podamos compartir. Yo sé que muchos de acá tienen referentes como Nielsen Norman, Jesse James Garrett, ¿cierto? Entre muchos de las personas que hoy día, Teresa Torres, que están también, y sería genial si ustedes pueden ir compartiéndolo en el chat también para que otros se alimenten de quienes estamos en este ecosistema finalmente aportando. Por ahí Nicole Guzmán dice, Mr. Norman siempre. Vamos a ir viendo quién sale también en esta conversación. Mari Carmen por ahí ya puso una pregunta, vamos a ir respondiéndola y tomándola al final. Solmés Torres Burdiel, súper bueno también desde España, genial. Y ahora vamos a ir comenzando. Y para comenzar, quiero compartir primero pantalla y voy a pedirles que me confirmen también que están viendo correctamente la pantalla. Voy a poner el chat para que no desaparezca y vamos a ir andando. ¿Están viendo la pantalla? Si me pueden decir que sí. Perfecto. Por ahí Elmer me dice que sí, Joel también. Mario, genial también. Ya. Excelente. Muchas gracias también por la participación. Esta charla, como ustedes saben, se denomina Crecer como UX y Service Designer en Latinoamérica. Entonces, en esta primera parte, que es la parte número 0, les quiero compartir una historia. Hace mucho tiempo, cuando ingresé a este mundo, yo ni siquiera podía vislumbrar lo que estaría haciendo hoy como profesional. Como muchos de ustedes, no tenía 100% claro qué quería hacer en mi vida, pero sí sabía que quería hacer cosas grandes y rodearme de gente excepcional. Justo por acá tengo un compañero también que me acompañó en Valparaíso, y es parte de esta historia. Luego de haber estudiado sociología en Valparaíso, en Chile, mientras a la par yo hacía música en una banda de punk rock por varios años, mi ruta profesional era bien difusa, y veía que mi camino solo se orientaba a trabajar ya sea para el gobierno en proyectos de desarrollo social, o por otro lado, dejar la sociología y me enfocaba en la música como punk rocker. En ese momento, obviamente, mi pasión me empujaba mucho más a lo segundo, así que por más que estudié sociología, me comencé a dedicar a la música súper fuerte, y ese fue mi primer salto. El mundo de la música y el diseño se comenzaron a conectar, y ya que para poder vivir, obviamente, tenía que generar lucas, dinero, billetes, ¿cierto? Y en ese entonces aprendí de diseño web, y también de frontend. Y al mismo tiempo fui aprendiendo de diseño de interfaces de manera autodidacta. Y fue en ese entonces
donde conocí algo muy interesante que se llamaba Psicología de Usuarios a través de este libro que se llama Psicología del Diseño Web. Si alguno lo conoce, probablemente ya se están notando los años. Y eso es genial. Me dije a mí mismo, wow. Y eso conecta con una parte súper interesante de lo que yo había aprendido en sociología, que tenía que ver con todo el mundo de investigación, de entender a los usuarios. Y mientras más exploraba, más sentido me hacía conectar la sociología con el diseño. Y que para mí en este camino se transformó en este diseño de experiencias de usuario. Y definitivamente desde que lo conocí se convirtió en una de mis más grandes pasiones. Justo acá en la foto ustedes están viendo a Jesse James Garrett, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, y las capas, o sea, los elementos de la experiencia de usuario, que en ese entonces fue uno de los primeros frameworks que encontré y entendí también de cómo se conecta el mundo de la creación de productos y servicios, de la creación de experiencias de usuario, desde las bases, que es desde la estrategia, y por un lado con lo que yo traía mucho, que era la sociología. Y quiero retomar esto, de este salto para mí me dejó una primera lección. Y es que las carreras que uno pensaba que eran para siempre, ya no lo son. Uno puede hacer transiciones y aprovechar sus experiencias previas para fortalecer estas rutas futuras que uno está tomando. Así que si ustedes mismos hoy día están buscando dar un salto y aprender algo nuevo que los entusiasma, yo les digo que no duden en hacerlo, ya que tendrán un retorno con creces a futuro en lo que van a invertir en este nuevo salto laboral. Entonces, volviendo a esta historia, en ese entonces para mí las ofertas laborales para un UX, ¿cierto? Para un UX designer eran muy escasas, de hecho casi no habían, y mucho menos si hablábamos de service design, ahí no había nada. Esto estamos hablando casi 10 y un poco más años atrás. Las que habían solo eran de diseño gráfico encubierto, ustedes me entenderán, así que me lancé como un freelance independiente y así estuve por mucho tiempo. En ese momento, entre paréntesis, para darle contexto a la historia, me enamoré de una chica por internet que estaba en Perú. Yo en ese entonces estaba en Chile. Así que muy corto saqué mi pasaje, me fui a vivir con ella y tuve que empezar desde cero en Perú. Y algo que ocurrió que fue súper interesante es que me tocó armar nuevamente una red de conexiones y ver qué hacía para ganar plata y para poder vivir. Así que armé nuevamente una empresa independiente, partí como freelance, ¿cierto? Y luego comencé a armar una empresa con algunos amigos que era una empresa de diseño y desarrollo web. Y es desde aquí que me llevó a conocer a mi actual empresa Continuum. Justo en ese entonces conocí a mi socio actual que se llama Sergio Nobel, que él trabajaba para Continuum, que estaba en Chile, trabajaba de manera remota también en ese entonces, y junto a él, en el 2014 ya empezamos a abrir formalmente la oficina de Continuum en Perú, como una empresa directamente dedicada al mundo de UX y de Service Design, que es algo que nosotros buscábamos implementar. Cuando nosotros hablábamos con Checho, en ese entonces decíamos, hey, o sea, queremos hacer investigación de usuarios, queremos crear productos que conecten la tecnología con el diseño, queremos ayudarle a las empresas a que entiendan del diseño centrados en usuarios y teníamos muchos sueños en ese entonces que curiosamente se han hecho realidad. Bien, en resumen, en ese entonces éramos 2 personas, juntando a mis socios de Chile, éramos 5, y hoy dimos un salto, hoy día somos más de 100 personas que trabajan desde Chile, Perú, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, y justamente donde me encuentro hoy yo, en Colombia, estamos trabajando para crear productos de talla internacional con gente sumamente talentosa de todo el mundo y con clientes sobre todo de toda Latinoamérica. Entonces, en este camino han pasado cosas muy increíbles que a mí me recalcan que tomé la decisión correcta en ese entonces a elegir esta ruta profesional, que me ha dado la oportunidad de crear carreras desde cero, algo impensado, crear carreras de UX, de Service Design, transformación digital, para UTEC, ¿cierto? Como para otras universidades, corporaciones, cursos online, programas, institutos, bootcamps, etc. Y por otro lado, me ha tocado asesorar y trabajar diseñando productos y servicios digitales y presenciales para organizaciones súper importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, gobiernos locales de Chile y de Perú, bancos como el Continental, el Scotia,
Pacífico, SGS, Pacasmayo, hemos trabajado con UPC, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que ha ocurrido me ha hecho reflexionar, y lo que les quería compartir es que en este periodo que me ha tocado ser tanto consultor, contratar talento, evaluar estudiantes y guiar no solo a Continuum, sino a nuestros clientes a armar nuevas áreas de producto, es donde yo fui aprendiendo ciertas cosas que les comentaré acá en estos siguientes puntos. Obviamente ahí está mi corazón de Continuum, que todavía, si bien hemos tenido un cambio radical, estamos nosotros recién empezando en este cambio. Somos hoy día 100, pero vamos a llegar a ser 3000 en poco tiempo y vamos a ayudar a muchas más compañías con lo que nos gusta hacer. Entonces, la primera parte es donde yo quiero hablar de este ecosistema laboral, y es aquí donde yo creo que vienen cosas que les van a interesar a ustedes. El primer punto tiene que ver con la evolución del seniority. Probablemente ustedes tienen amigos, conocen gente del mundo de UX, de Service Design, y algo muy curioso que ocurre es que cuando nosotros comparamos la evolución de seniority de una carrera tradicional, medicina, un abogado, un ingeniero, el seniority toma mucho tiempo en hacerse realidad. Y nosotros vemos o conocemos a alguien senior que ya probablemente tiene canas, tiene 40 o 50 años más hacia arriba. Sin embargo, algo muy curioso que ocurre en esta madurez que hemos tenido nosotros en el mundo del diseño es que el seniority ha evolucionado radicalmente, y gente que a veces ha tenido 2, 3 años, uno ya lo puede considerar incluso como senior, lo que es gracioso, pero al mismo tiempo en algunos casos es súper cierto. Y depende porque la madurez de nuestra disciplina es muy breve. Si nosotros pensamos en la medicina tiene cientos de años, pero el diseño de experiencia de usuario tendrá 20, 30 años a lo máximo. Entonces, obviamente han habido muchos roles y muchos nombres que se toman acá. Todas las personas que han tomado cargos y que conocen este mundo, primero fueron diseñadores, expertos en usabilidad, diseñadores UX, design thinkers, design researchers, diseñadores de producto, diseñadores estratégicos, product leads, hasta que finalmente uno se da cuenta que todo esto engloba el ser un diseñador, y más un diseñador centrado en usuario. O sea, hay todo un panorama y conflictos de personalidad, incluso algunos tienen este síndrome del impostor también, de quién soy, y es porque hay mucho que crear todavía en esta disciplina, y que es parte de lo que a nosotros nos toca hacer como profesionales, a ustedes les toca hacer. Y eso es lo que lo hace más interesante. Entonces, cuando empezamos a hablar también de qué rol voy a tener yo a futuro, o cómo yo empiezo a evolucionar en mi seniority como profesional, hay distintas rutas. Y la ruta muchas veces va a depender de la organización en la que tú estés trabajando actualmente o en la que quieras trabajar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de estos tipos de perfiles, el perfil en L, o sea, en I, en T, y hay otro que es menos conocido, que es en M. Generalmente en el entorno donde nosotros trabajamos hay ciertas grandes diferencias entre los tipos de organizaciones. Por un lado, tenemos startups y consultoras pequeñitas donde ustedes, si trabajan en ellas, van a tener que hacer de todo. Van a tener que ser buenos en muchas verticales, ya sea siendo muy buenos haciendo UI, también van a tener que ser buenos haciendo frontend, y van a tener que ser buenos haciendo research. Pero al mismo tiempo tienen que ser buenos con habilidades blandas y gestionando equipos y comunicando. Eso es lo transversal o lo horizontal. Luego, por otro lado, nosotros tenemos otro tipo de compañías y consultoras, por ejemplo, firmas de diseño que ya son mucho más grandes, que se pueden dar el lujo de tener perfiles en T. O sea, alguien que es muy bueno en algo, ya sea desde el lado del desarrollo o del diseño, pero también tienen alguna habilidad horizontal. Y esto, si se fijan, va siendo parte de su formación profesional. Lo que ocurre en grandes organizaciones hoy día, ustedes pueden pensar en Walmart, en Alibaba, en Amazon, en Shopify, o incluso en corporaciones como las que están creciendo hoy día en el mundo del diseño en Latinoamérica y en Perú, por ejemplo, el BCP, ¿cierto? Pacífico también, que las contrataciones son mucho más grandes de equipos de innovación, de diseño y desarrollo.
Y es ahí donde ustedes pueden tener la oportunidad de especializarse y ser capísimo solo en investigación, o experto en usabilidad, o experto en accesibilidad. Lo que les quiero compartir acá es que ustedes tienen que entender que dependiendo de en qué organización ustedes quieren trabajar, va a depender mucho del rol y de cómo va a ser su formación, cómo ustedes se construyen a ustedes mismos en cuanto a las habilidades que van a tener para desempeñar en una de estas. Obviamente, si vas a ser tú un emprendedor, yo creo que vas a tener que ser múltiples sombreros, definitivamente. Y cambiando de tema, otro punto que es importante, que en estos últimos años la oferta de profesionales del mundo del diseño y del mundo del service design ha crecido radicalmente. Y esto va a seguir creciendo en los próximos años. Yo ahora que estoy en Colombia, están saliendo las noticias acá que llegó Mercado Libre, que llegó Alibaba, empresas gigantes a contratar miles de personas del mundo del diseño y del desarrollo de software. Y al mismo tiempo, todos los gobiernos están haciendo esfuerzos por formar a gente en el mundo digital. Acá en Colombia van a formar a 100.000 personas en desarrollo de software, y eso incluye también diseño. Entonces, imagínense cómo va a ser la competencia de los profesionales, y esto implica que ustedes también vayan entendiendo cómo se van a formar al futuro y qué lo va a hacer diferentes y mucho más competitivos al momento de ser seleccionados por la empresa a la que ustedes quieren trabajar. Entonces, por lo mismo, su formación va a ser la gran diferencia al momento de cuando ustedes quieran elegir la empresa donde busquen trabajar. Y digo donde busquen deliberadamente porque eso es uno de los puntos que quiero comentarles acá. Entonces, en esta parte número 2 es donde quiero dar ciertas recomendaciones. Recuerden que pueden ir tomando preguntas en el chat, ¿cierto? Vayan tomando nota para que al final ya tengamos este paso para hacer consultas. Entonces, el primer punto, me refiero a tu primer párrafo, ya, sobre todo pensando en este título de ¿qué puede aumentar su probabilidad de ser contratado? Y acá yo les cuento desde mi experiencia, me toca todos los días estar sacando nuevos perfiles, usamos obviamente Get On Board para publicar las ofertas de empleo, pero constantemente mi equipo, yo y pares de mi empresa estamos buscando talento, ya sea del desarrollo, diseñadores UI, investigadores, consultores especialistas en alguna industria, como obviamente diseñadores UX y service designers de distinto nivel de seniority. Y generalmente cuando uno le toca evaluar muchos roles y muchas postulaciones, su primer párrafo va a enganchar con la persona que está evaluando los a ustedes finalmente. Así que yo les recomiendo que si quieren, es decir, pidan ayuda a amigos que redacten mejor, pero vean cómo ustedes sintetizan lo que los hace diferentes y lo que los hace mejores en este primer párrafo, que es lo primero que va a leer cualquier persona que los va a estar contratando. Segunda recomendación acá. Piensen ustedes en qué los hace diferentes y únicos. Muchas veces cuando uno comienza, uno generalmente puede ser junior o uno está aprendiendo la disciplina, uno quiere parecerse a todos o ser como el estándar de los otros profesionales. Y a veces uno deja de lado las cosas que a uno lo hacen diferente, pero créanme que lo que los hace diferentes a ustedes es lo que quizás aumente su probabilidad de ser contratado. Curiosamente, nosotros en Continuum nos ha tocado, justamente en Perú, tomando este foco, incluso contratamos a una persona que había trabajado en el circo, ya porque tenía ciertas habilidades mucho más de empatía humana, ¿cierto? De cercanía con las personas. Contratamos a una actriz que se había saltado al mundo del service design. Obviamente hay antropólogos, hay sociólogos como yo, psicólogos, gente del mundo de la contabilidad. Entonces, estos elementos que a ustedes los hacen diferentes, ya sea porque tomaron un bootcamp, se fueron a otro país, hicieron pasantías, trabajaron ayudando a una comunidad, armaron su startup. Estos son elementos esenciales que ustedes deben poner y deben comunicarle a la persona que está buscando contratarlo. El siguiente punto es que sean deliberados o deliberadas. A mí me encanta cuando alguien dice, yo vine acá y quiero trabajar en Continuum porque ABC, porque es una empresa que tiene esta visión, porque me han hablado mucho de su cultura,
O lo mismo si ustedes quieren postular a otra empresa, ya sea al BCP, a Pacífico, a algún banco, alguna startup, sean deliberados que quieren entrar específicamente a esa empresa y no a otra, por algún motivo. Y el cuarto punto que los va a hacer aumentar su probabilidad de ser contratados es la comunicación. Cuando ustedes tienen una entrevista personal, no hagan floro, no chaymullen, ¿ya? Es muy importante que vayan directo a las preguntas que le están haciendo las personas que están evaluándolos en ese momento, porque simplemente es una conversación para saber quiénes son ustedes y para ver si hay un encaje entre lo que la empresa quiere y lo que ustedes son. Eso es bien importante entenderlo. Luego, siguiente punto. ¿Qué les permite crecer en tu organización actual? Acá muchas veces nos pasa que cuando nosotros evaluamos cómo alguien pasa de un seniority a otro, o cómo damos aumentos de sueldo, o cómo alguien cambia incluso de un equipo a otro, y aquí quiero dar ciertas recomendaciones. A veces ustedes pueden quizás ser junior o ser intermedio, pero están buscando ir más allá y están pensando en cómo yo puedo crecer en mi organización. Y elementos, habilidades y características que nosotros hemos identificado son las siguientes. El primero es que sean muy buenos o buenas identificando el problema correcto. Hay un error que ocurre generalmente en nuestra disciplina, que como es muy fácil agarrar una metodología en internet y usarla, muchas veces no nos cuestionamos si estamos trabajando en el problema correcto. Y salimos a hacer 20 Customer Journey Maps, un Service Blueprint, hacer mapas de empatía, a hacer un Business Model Canvas, pero no nos cuestionamos cuál es el problema que queremos resolverle a la organización o al usuario. Entonces, esto es esencial, ¿ya? El segundo punto es que sean proactivos y que se sepan autogestionar. Lo más probable es que cuando ustedes estén en una organización no haya alguien que los quiera supervisar. El rol de supervisores o gerentes de proyectos, yo creo que está muy obsoleto. Ahora lo que buscamos es que ustedes saquen adelante el talento que ustedes tienen, sus iniciativas, que su conocimiento lo pongan a disposición del resto del equipo y no solo estar ejecutando órdenes. Entonces, no tengan miedo a tomar iniciativa, sobre todo si va a ayudar a jefes o a compañeros de equipos. Entonces, no esperen que les dé la orden. Y cuando tienen claro su rol y su objetivo, es mucho más fácil que ustedes tomen iniciativa porque va a acercarlos al objetivo que quieren lograr. El tercer punto es que sobrecomuniquen y colaboren, sobre todo en el entorno que estamos hoy día. Esto no es nada que me esté inventando, son cosas que nosotros le comentamos a nuestro mismo equipo. Cuando me refiero a sobrecomunicar, sobre todo como estamos en trabajo remoto, a veces la gente no tiene idea en qué estoy en el día. Entonces está bueno decir, oye, hoy día estuve en esto, aprendí esto, me junté con tal persona, creo que puedo compartir esto que estoy aprendiendo, etcétera, etcétera. Y el último punto que, bueno, está conectado con el primero es que generen resultados, ¿cierto? Por más que sobrecomuniquen, sean proactivos, si no generan resultados reales, medibles o cuantificables, todo termina siendo floro o chamullo. Y el último punto que es extra acá es que sean deliberados o deliberadas. Si quieren un sueldo, ya, si quieren cambiar de equipo, si quieren un aumento o si quieren tener un nuevo rol, díganlo, o sea, no lo piensen tanto. A veces yo veo mucho este problema en las organizaciones cuando alguien tiene la capacidad de ser más, pero a veces queda estancado y por miedo no lo quiere conversar con un jefe o con un par, se quedan ahí por mucho tiempo. Y muchas veces es más fácil que ustedes hinquen el dedo para decir, oye, ya tengo las características suficientes para ser un consultor intermedio, un consultor senior. ¿Ya? Hazte visible, ¿ya? A eso me refiero. Y el último punto de esta parte es que pensemos en qué puede aumentar su valor como profesional, ¿ya? Y esto yo lo sé por experiencia porque me ha resultado a mí, le ha resultado a muchos amigos y a muchos conocidos que no tienen que ser expertos en una metodología, una herramienta,
si ustedes quieren aumentar su valor como profesional. O sea, la base es que sepan obviamente funcionar, ya sea como UX o Service Designer. Pero cuando ustedes implementan estas recomendaciones, su valor va a aumentar increíblemente y la demanda que otras personas van a tener con ustedes va a incrementar radicalmente. Entonces, lo primero es que ustedes tengan exposición personal en las distintas redes, ¿cierto? Compartan artículos, compartan cosas que vieron, manténgase generando nuevas redes de contacto, escríbanle gente, ojalá con la gente que está acá mismo en este chat, ustedes digan, oye, aquí está mi LinkedIn al final, está mi Instagram para que me sigan, quedemos en contacto, armemos una comunidad, seamos parte del IXDA, seamos parte de un meetup, participen en eventos abiertos y finalmente compartan con la comunidad. Todo este tema de exposición profesional y personal los va a ayudar a que más gente se dé cuenta que cuando necesiten ayuda puedan contar con ustedes. Y esto va a ser clave para su crecimiento, para que no solo ustedes estén postulando constantemente a empresas, sino para que empresas los puedan encontrar ustedes mucho más fácil. Enchulen ahí su LinkedIn, su Instagram, su Facebook, porque la gente los ve cuando los está evaluando. Y obviamente ve que si yo, quizás, por ejemplo, que estoy viendo a Nicole Guzmán, ella es amiga mía, va a haber una conexión donde yo voy a poder pedir una recomendación de alguien más para ver si la contrato o no. Entonces, les súper recomiendo que fortalezcan esta parte de su marca personal, como se llama, pero yo creo que tiene que ver más con cómo ustedes colaboran con la comunidad y el ecosistema en el que están involucrados. Entonces, punto número 3 de la sesión, este seniority más el skill set, el set de habilidades que ustedes deberían tener para crecer. Justo cuando hablamos hace un momento de cuál es el rol que ustedes quieren tener en una organización, hay que entender que más allá de ustedes de andar haciendo pantallas, de andar haciendo prototipos, el rol de un profesional de experiencia usuario y de diseño de servicio es identificar, diseñar e implementar nuevos negocios centrados en usuarios para las empresas o las organizaciones con las que ustedes estén trabajando. Esto es clave que lo tengan en cuenta, porque aquí es donde viene una gran diferencia entre lo que hace que alguien sea un amateur o un pro, o alguien junior de alguien senior. Y pongo esta diferencia porque amateur se habla mucho en el deporte, alguien que está recién comenzando y alguien que es pro, nosotros vemos a Michael Jordan, por ejemplo. ¿Quién sería para ustedes, por ejemplo, el Michael Jordan de la UX o el Service Design? ¿Cierto? Gente que ya ha logrado cosas, que es destacada y que se fijan, tienen exposición profesional, han crecido en el tiempo también y ellos mismos han forjado una carrera que se identifican por una cualidad diferente, que es algo que conversábamos al principio. Entonces, volviendo acá, ¿qué es lo que hace un amateur de un pro? ¿Y qué hace la diferencia de gente que hoy día puede ganar $15 o menos la hora a gente que hoy día está ganando más de $500 por hora? Y esto no estoy inventándomelo. Ya lo sé porque trabajamos también con sueldos, trabajamos con otras empresas, asesorándolas y son sueldos reales. Hay una, no sé si es una burbuja que hoy día está ocurriendo, pero hay sueldos muy altos en este mundo profesional del desarrollo y del diseño, pero tiene que ver con lo que habíamos conversado previamente. Mientras mayor el impacto que ustedes generen en los resultados de una organización, más ustedes van a poder cobrar por valor hora. Y esto es simplemente lo que va a hacer la mayor diferencia al momento de que ustedes puedan negociar un sueldo. Porque finalmente no se trata de que solo ustedes puedan hacer conceptos, borradores, wireframes, hacer user persona. A nadie le interesa cuántos Customer Journey Maps hayas hecho, cuántos clics en redes sociales hayas generado, cuánto es el stack de diseño que usaste, la herramienta. Si ustedes piensan desde el lado de quién los contrata, de ese stakeholder de negocio, de la persona que está viendo números, de la persona que está viendo el impacto de la solución que ustedes están creando, no le va a importar el número de pantallas que tiene la solución. Le va a importar cuántas personas están adquiriendo el producto, a cuántas personas llegaron,
¿cierto? ¿Cómo han reducido el tiempo de atención de algún proceso? ¿Cómo han aumentado la eficiencia de otro proceso? Y finalmente esto tiene que ver con impactar en resultados de negocios o de la organización. Eso es clave. Quiero dejarles este cuadro también por si quieren sacan un pantallazo. Hay ciertos elementos que yo veo en la formación de un profesional de UX y Service Design que te van a ayudar a ti a ganar más seniority. Por un lado, en el lado izquierdo tenemos la práctica, que es esencial que tú tengas práctica en la disciplina. Ya no puedes saber solo de teoría, de internet, de libros. Y por el otro lado, a la derecha, está esta entrega de resultados. ¿Qué hay dentro? Como una base, de arriba hacia abajo, lo primero y lo esencial es que obviamente sepas de teoría, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes de un blueprint? ¿Cierto? ¿Cuáles son los elementos de un Customer Journey Map? ¿Cómo se estructura un proceso de investigación? Tienes que saber de métodos, ¿cierto? De métodos de investigación, de métodos de ideación, y tienes que saber manejar herramientas, ¿cierto? Tal como hablábamos, una guía de entrevista, un Customer Journey Map, Figma, u otras empresas también para prototipar, como Marvel, etcétera, etcétera, y las nuevas herramientas. Esto es lo esencial y es lo más básico que ustedes pueden aprender. Luego, en un segundo nivel, les va a ayudar mucho a ustedes que sepan y tengan experiencia con casos reales. Por otro lado, conocimiento de la industria en la que están trabajando, si están trabajando en banca, si están trabajando en seguros, en finanzas, en educación, ese expertise particular y la conexión del diseño con el expertise los va a ayudar a fortalecer enormemente su carrera. Y como tercero, el conocimiento de negocio. Cómo ustedes impactan a métricas. Tienen que saber qué es un KPI, qué es un indicador, qué es el churn rate, ¿cierto? Cómo se definen metas, proyecciones, etc. Luego esto, en una capa un poco más transversal, van a tener que aprender a manejar distintos lenguajes. Cómo habla un abogado, cómo habla un gerente, cómo habla alguien de operaciones. Es muy distinto a cómo hablamos nosotros como diseñadores. Y por otro lado, alinear equipos, ¿cierto? Generar confianza, transmitir confianza, sobre todo cuando ustedes están liderando equipos. La velocidad de acción. Y para ir cerrando, ya esta parte voy a acelerarme un poco, ustedes tienen que ser capaces de crear oportunidades, crear soluciones, crear conocimientos. No solamente saber identificar problemas, sino que tener la capacidad de resolverlos. Eso es clave en su formación. Entonces, cerrando todo esto, para mí lo que resume toda esta charla es que cuando hablamos del mundo del diseño, ya sea desde el lado de servicios como de la experiencia de usuarios, hay que entender que un buen diseñador va a hacer buenos diseños, bonitos, ¿cierto? Elegantes, bacanes. Pero un gran diseñador es quien va a entregar resultados. Y esa es la gran diferencia entre alguien amateur y alguien profesional. Así que muchas gracias, chicos. Quiero dejar un espacio ahora para que conversemos. Vayan haciendo sus preguntas, por ahí veo algunas en el Q&A y otras en el chat. Mientras tanto, vamos a dar un salto breve a conversar sobre este programa que nosotros estamos difundiendo, que es el programa de gestión de proyectos de Lean UX y Service Design, un programa estratégico que venimos trabajando ya hace varias versiones con los mejores profesores de Perú y algunos del extranjero. Así que los quiero dejar ahora con... te comparto pantalla, dejo de compartir. Ah, no, disculpa. Ya. Con Mari. Ahí estamos, te doy el pase y voy a mutearme por un momento. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias, Sebastián, por el pase. Gracias también a todos los que están conectados el día de hoy. Paso a comentarles brevemente que nosotros estamos empezando ya esta 7ª edición del programa este 7 de julio. Es un programa que tiene una duración de 4 meses, son como 112 horas en total de capacitación, que estamos desarrollándolo de la mano de Continuum, como comentó hace un ratito Sebastián, y comentarles brevemente que la inversión regular del programa es 13.500 soles, pero por su participación esta noche en el webinar, se les va a hacer llegar un correíto con un descuento especial. Igual en un ratito Fío también les va a compartir los enlaces de WhatsApp para que puedan hacer las consultas sobre el financiamiento y las facilidades de pago que estamos brindando.
Igual, si tienen alguna consulta, tanto Lili Franco como yo podemos ayudarlos en la parte comercial. Ahora sí, no les quito mucho tiempo para que pueda Sebastián ayudarlos con las consultas que tengan. Muchas gracias. Dale, gracias a ti. Entonces, voy a ir con una de las primeras preguntas que vi acá en el chat, las hicieron para no perderlas. Y era... Hola, Sebastián, ¿te parece si te voy leyendo alguna de las preguntas que nos han ido dejando? Dale, ahí justo tenía la de Mari Carmen, que estaba al principio Sí. del chat. Ajá, sí, te la comento. Ella nos pregunta si es necesario estudiar un máster de innovación en el extranjero para ser bien considerado para las empresas e incluso para participar en proyectos fuera de Perú. ¿Y cuáles crees que serán los perfiles más demandados en innovación en Perú? Ajá. Yo personalmente no creo que es necesario hacer un máster en el extranjero, incluso porque, no todos obviamente, pero muchos de los másters del extranjero tienen realidades muy distintas a las realidades que hay en Latinoamérica, ¿ya? Y eso es esencial, o sea, tú allá vas a estar haciendo cosas con súper avanzadas de vanguardia, que son muy chéveres, vas a conocer cosas súper interesantes, pero cuando vienes a aplicarlas acá, imagínate, trabajas en el gobierno, eso no te va a servir mucho porque son realidades muy distintas. ¿Ya? Obviamente te va a ayudar, yo personalmente creo que no hace la gran diferencia. Nosotros contratamos gente, bueno, que ha estudiado fuera, que ha estudiado localmente, y lo que más nos importa es cuando nosotros vamos evaluando qué habilidades han desarrollado, la experiencia que tienen y lo que lo hace diferente. Así que no creería que es algo esencial, para nada. ¿Sí? Y lo mismo lo veo con gente que contrata en otras empresas también. Y respecto a cuáles van a ser las, me dijiste las carreras, las profesiones que van a contratar más, ¿cierto? Sí, ¿cuáles serán los perfiles más demandados en innovación en Perú? Ajá. Ahí hay varios perfiles. Los que van a acercarse a futuros van a tener que ver entre específicamente la conexión entre una industria en particular, por ejemplo, ser muy bueno en el mundo de las aseguradoras, pero saber de UX, o ser muy bueno en agricultura y saber de data. Entonces, ese mix yo creo que hoy día es un golazo, ¿ya? O sea, hagan el esfuerzo en focalizarse en una industria particular porque los va a ayudar a tener un mucho mejor sueldo. Y en general, habilidades que hoy día tienen un peso importante, temas que tienen que ver con data, con negocios y obviamente con diseño centrado en usuarios. ¿Sí? Pablo Timoteo también nos pregunta si se necesita saber programar para ser un diseñador UX. No, esa es una excelente pregunta, ¿ya? No es necesario porque hay distintas subrutas en el mundo del diseño UX. Hay gente que participa más en la parte de conceptualización y estructuración de un producto, pero no necesariamente tiene que programar. Para eso tienes que obviamente saber conversar con un developer, alguien del desarrollo, pero son cosas que se aprenden, o sea, no es nada del otro mundo. Sí. Increíble. A ver, María del Rosario también nos pregunta si para profesionales de 50 años también es aplicable la formación en UX y UI en estos tiempos. Sí, definitivamente. Más allá de la edad, yo creo que es importante no tener sesgos, ya sea ni raciales, ni culturales, ni etarios al momento de contratar. Va a depender del rol que estés teniendo. Si estás teniendo un rol gerencial o un rol en una escala más arriba de la organización, es clave que tú sepas de todos los temas centrados en usuario, de customer centricity, de la experiencia de tu cliente, sobre todo si trabajas en una empresa que crea productos para clientes externos o si tú trabajas pensando en la experiencia del colaborador interno. O sea, es un golazo si tú puedes tener ese mix de habilidades. Aquí en el chat, Noelia también nos hace una pregunta bien importante, y es cómo se relaciona el service design y el UX con la innovación y el emprendimiento. Ah, súper interesante. Hay que entender que son cosas separadas, pero efectivamente la innovación no es que solo haya existido desde ahora, o sea, desde que existe la UX, el Service Design o el Design Thinking,
Sin embargo, son metodologías que te ayudan a innovar porque tienes una estructura para identificar los problemas que tienes que resolver y solucionarlos de maneras creativas utilizando múltiples técnicas, ¿cierto? Que no solo hacer un brainstorming de juntarse todo en una mesa y empezar a tirar ideas, sino que hay técnicas específicas para idear, pensando en el futuro, pensando en las tecnologías futuras, y eso es ahí cuando hablamos de innovación, ¿cierto? Pensando igual que hay distintos niveles de innovación más cercanos y otros más lejanos a la temporalidad actual, pero lo que te da el UX y el Service Design es que te da herramientas para cortar el tiempo en que tú creas esas ideas, las llevas a la realidad, las aplicas y ves si fallan o las vas mejorando en el tiempo, que es cuando se habla de este modelo Lean, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con el emprendimiento, que es el Lean Startup, ¿cierto? Que eso habla de aprender, testear, aplicar rápidamente y no crear negocios que te demoran años en crearlos, sino crearlos muy rápido y obviamente viendo los resultados que te van a permitir hacer mejoras sustantivas en el tiempo de manera progresiva. ¿Sí? Genial. Ahora pasamos a las preguntas, a la cajita, a las personas que nos dejaron sus preguntas en la cajita. Gabriela Villegas nos pregunta si ella ya tiene experiencia en otras disciplinas de ingeniería y negocio, pero quiere empezar en el mundo de UX y Service Design, ¿qué ruta de aprendizaje le recomendarías? Si viene de ingeniería y negocio y quiere dar el salto, depende de dónde quieras formarte. Un rol que a nosotros nos está ayudando mucho en Continuum es gente que entiende el mundo del negocio y se ha pasado al mundo de la experiencia de usuario, que es lo que permite que, como nosotros cuando creamos un producto tenemos contrapartes del mundo del negocio, la conversación fluye mucho más rápido si tú entiendes el mundo de los KPI, el mundo de los resultados. Entonces, complementar eso con el diseño de productos, el diseño de servicios, ya sea desde el lado mucho más de gestión de equipos, ¿cierto? Desde la aplicación, tanto del diseño, si te gusta diseñar y quieres aprender Figma, por ejemplo, como diseño de interfaces, o quieres algo un poco más general y estratégico, como este mismo programa que hablas de diseño de experiencias de usuario y de diseño de servicios que te ayuda a entender como el mapa de una organización y cómo tú creas servicios y productos que impactan en esos resultados. Depende mucho de si quieres ir en algo profundo o en algo más general. Sí. Johnny Martín pregunta, ¿cómo se puede estimular el talento UX y Service Design que dirijan su mirada al sector público? Es una pregunta interesante. Yo te diría que para estimularlo, primero, las organizaciones tienen que ser un poco menos rígidas al momento de contratar. ¿Ya? Lo que pasa generalmente en el gobierno es que cuando se arma un TDR, las instrucciones son muy específicas y no dan libertad para innovar. Justo lo que nosotros conversábamos con un desafío para el gobierno de Chile que está intermediado por privados, es que tú en gobiernos no puedes innovar, porque lo que haces lo tienes que hacer bien a la primera vez. Y el mundo de la innovación obviamente trata de lo contrario, o sea, se trata de experimentar, se trata de fallar y crear soluciones que no necesariamente van a salir bien a la primera, o una parte puede estar buena y la otra no. Entonces, este mix de la experimentación es lo que le falta al gobierno. ¿Ya? Y obviamente porque el gobierno está muy regulado, o sea, finalmente es plata de los ciudadanos que tú le estás diciendo a la ciudadanía, oye, dame plata para experimentar y no sé si la solución que voy a crear va a salir bien o no. ¿Ya? O sea, a un gerente del gobierno le va a asustar un montón. Pero sí, obviamente tenemos que empezar a impulsar esa flexibilidad pensando que las soluciones que se van testeando y mejorando progresivamente traen mejores resultados a la misma organización. Y no te quedas con una solución única que se planteó que no sabes si va a seguir funcionando bien en el tiempo o no. Sí. Felipe Solís nos cuenta, ¿Sí? Felipe Solís nos cuenta que lleva años trabajando en la gestión de colecciones digitales patrimoniales en la Biblioteca Nacional de Chile, pero tiene prácticamente cero experiencia en UX. ¿Qué le recomendarías para comenzar en el área? Por ejemplo, ¿a qué leer, a quién seguir o qué estudiar? Ajá.
Cuando se habla de colecciones, Felipe, yo lo que te recomendaría es hay una parte de la experiencia de usuario que se llama arquitectura de información. Y la arquitectura de información tiene que ver en cómo tú organizas múltiples contenidos en algo que sea fácil de digerir para que la experiencia del consumo de ese contenido sea mucho más expedita, más eficiente. Entonces, si tú me hablas de colecciones, de biblioteca, lo primero que se me viene a la mente es que pienses en aprender de arquitectura de información. 100% recomendado. Gabriela también nos pregunta si para llevar el programa se necesita alguna experiencia previa en herramientas o software. Disculpa, no te escuché. Ah, sí, para llevar Te el vuelvo a programa. repetir. Mira, en general, Ajá, sí. vamos a nosotros revisar las herramientas que necesitas usar, y si hay algo previo que tú necesites, nosotros te lo mandamos antes que inicie el programa, que nosotros mandamos ciertas lecturas para hacer una liberación, una nivelación, y para que todos más o menos tengan la misma idea de lo que vamos a necesitar al momento de iniciar el programa. ¿Sí? Miriam también nos pregunta, ¿cuál crees que ha sido el reto o obstáculo que se ha presentado para los diseñadores en esta coyuntura por la que estamos pasando? Uno de los principales retos que vi al inicio tiene que ver con con dos lados, con toda la parte de investigación de usuarios, que antes obviamente tú cuando ibas a investigar y te tocaba hacer incluso etnografía, ¿cierto? Te tocaba ir a las casas de las personas o ir a terreno a observar, ya no lo puedes hacer. Y eso ha sido un dolor para los usuarios porque han tenido que aprender de algo que se llama etnografía digital. O sea, y por lo mismo es un dolor y una oportunidad. Entonces, es interesante en esa transición. Por ejemplo, lo mismo que nos pasó con el programa. Antes, todos los alumnos salían a terreno a investigar y ahora toda la investigación la están haciendo de manera remota. Y usan nuevas técnicas, ¿cierto? Distintas técnicas para investigar que les ayudan a encontrar hallazgos o insights similares a los que encontrarían de manera presencial. Y el otro tema es el de trabajo en equipo. O sea, el mundo de la UX y Service Design es estar codo a codo, ¿cierto? Hacer dinámicas, hacer co-creación. Obviamente hay herramientas que lo reemplazan, pero sí cuando uno está en una sala se siente mucho más la energía y la facilidad para sacar adelante ciertas cosas. Sí. Cristian Limas también nos pregunta, ¿cuál es la habilidad blanda más destacada que debería tener un UX o Service Designer? Ajá. La habilidad definitivamente es la capacidad de comunicar en simple y claro. El error que cometen generalmente los profesionales de UX o Service Design o de innovación en general cuando son más juniors es que utilizan la jerga, utilizan todo el diccionario de la jerga de UX. Ya hablan de van a hacer el Canvas, el Customer Journey Map, que vamos a tener un meeting. Ya, entonces, toda esa jerga es la que finalmente alguien que no es del mundo, a tu cliente interno o externo, no te va a entender nada. Entonces, la comunicación es esencial. Y lo mismo digo en el no comunicar. ¿Ya? Mucha gente también que a veces es junior tiene miedo a hablar en público, tiene un poco de temor a fregarla porque va a decir algo incorrecto, o sobre todo si hay profesionales con más experiencia. Yo ahí les digo que eso tienen que sacarlo afuera nomás. Y sí fortalecer las habilidades comunicativas, ya sea tanto habladas como escritas. Algo por lo que nosotros rechazamos a gente en Continuum es porque no ponen tildes o tienen mala ortografía. Así de simple. Blanca Costa nos comenta, soy ingeniera de sistemas y actualmente me desempeño como especialista de planeamiento y veo temas de mejora de procesos y gestión de indicadores. Su consulta va si ella debería estudiar una especialización en UX o transformación digital. Ajá. Yo te diría que UX, si tú quieres algo mucho más de meter las manos en la masa, si tú quieres crear productos o servicios, ya sea presenciales o digitales, quieres mejorar procesos, definitivamente es UX o Service Design. Y si tú quieres definir la estrategia de transformación de tu organización, y si tú también
estás en el lugar correcto para conversar con los gerentes, tienes que ir por el programa de transformación digital. José Cerón también nos comenta que en la gestión por procesos, mejoras tus procesos internos enfocándote y generando valor agregado para tus clientes, pero no se considera directamente las opiniones de ellos. Él tiene entendido que en el Service Design las opiniones de los clientes sí se consideran. Respecto a esto, entonces, ¿podría considerarse el Service Design como una evolución de la gestión de procesos? Sí, son disciplinas que se han conectado y han mutado de otras, definitivamente. La gestión de procesos es una parte quizás un poco menos centrada en usuarios y mucho más desde el lado operativo, pero sí, o sea, hay mucho que el Service Design tiene que viene del mundo de procesos. Ángel Aragón también nos pregunta si crees que es más fácil el crecimiento en una startup o en una organización grande. Ella nos comenta que venía de una startup y llegó a una organización y el cambio se nota. Es difícil la respuesta. Yo tengo una percepción personal que siempre una startup es mucho más compleja que una organización o una empresa tradicional. Y esto lo digo porque en una startup uno tiene que empezar a ejecutar cosas que nunca ha visto antes o incluso ingeniárselas para resolver problemas que vienen en la evolución de una startup. Una startup parte con 2, 3 personas, pero en un 2x3 ya son 40 y los desafíos que tienen cuando son 40 personas eran muy distintas que cuando eran 2. Sin embargo, en una organización hay un rol mucho más definido y tu campo de acción, entre comillas, es más acotado a lo que dice este rol. Entonces, es mi percepción personal. Genial. Muchísimas gracias, Sebastián, por tus respuestas. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Esperamos que el contenido compartido haya sido de gran valor para conocer más sobre el programa. Les pedimos que por favor no se olviden de realizar la encuesta de satisfacción que estamos compartiendo a través del link en el chat o pueden escanear el código QR que estará apareciendo en la pantalla. Bueno, por mi lado me despido de todos. Muchas gracias por el espacio, por haberse sumado. Que hemos conectado definitivamente. Les voy a compartir yo mi LinkedIn también por si tienen preguntas. O sea, sé que igual las pueden hacer. Se los dejo ahí para que me escriban, sigamos conversando y sobre todo hagamos crecer este ecosistema de nuevos profesionales, sigamos colaborando, que es lo más importante. Ustedes hoy día quizás están empezando, pero más adelante van a liderar equipos y ustedes mismos van a hacer crecer a más gente en este sector. Así que aprovechen estas recomendaciones que les di y nada, sigamos conversando ahí en LinkedIn o por cualquier canal que nos sumemos. Un abrazo y que estén muy, muy bien. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.